Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, ya son noches. Me presento, soy Karen, ya me conocen, estamos en Metanoia y les presento a mi invitado de hoy, él se llama Luis. Luis, mucho gusto. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Y bueno, Luis, platícanos un poco, vamos a hablar hoy sobre lo que es la IA o lo que es inteligencia artificial. Platícanos un poco a qué te dedicas. Bueno, en este caso estuve trabajando para una empresa en Hong Kong que es a inteligencia artificial. Básicamente le ven inteligencia artificial a empresas, se puede adoptar a cualquier modelo de empresas. Estaba ahorita enfocada un poquito más a hospitales, pero se estaba buscando integrarse a empresas automotrices, hasta gimnasios, spas, etcétera. Entonces, la verdad es que es una inteligencia artificial propia que se llama Aigente, y te digo, todos los servidores, todos los programadores y demás se encuentran en China directamente. Y pues nada, la verdad es que es el negocio de ahora, el negocio justamente del momento. Hay muchas oportunidades, sí, pero también está surgiendo muchísima competencia, y sobre todo hay competencia bastante grande, como lo es la gente por lo regular se va por lo más conocido, que es ChatGPT, lo que es Gemini. Hay ya muchas otras inteligencias artificiales, sobre todo que son gratuitas. Sin embargo, no solamente se trata de cómo saber usarla, sino también cómo el poder saber emplearla y cómo funciona, ya que cada inteligencia artificial pues puede funcionar de distintas maneras, y cada una puede estar como un poquito más centrada en algunas, tiene como sus particularidades. Por ejemplo, el ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial que es conversacional, fue desarrollado por OpenAI, y pues bueno, está basado en modelos GPT, ¿no? Que generan texto a partir de instrucciones. Google Gemini es la propuesta, por ejemplo, de Google de inteligencia artificial generativa, que es la sucesora del antiguo BART que tenían ellos, y usa modelos propios directamente de Google, que es DeepMind. Y pues bueno, Gemini está hecho realmente como para varios modelos. Está más como para trabajar con texto, imágenes, audio, video, códigos, etcétera. Sin embargo, todos estos modelos de inteligencia artificial, que son muy grandes, pero muy conocidos y demás, pueden llegar a ser muy ricos. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo una inteligencia artificial para vender a empresas, estamos procurando que sea una propia, para que se puedan cargar directamente con instructivos, procesos, manuales de usuario, etcétera, y de esta manera se dedique únicamente a lo que necesita la empresa. No tengan que buscar en internet, no tengan que buscar en otros lados, y sea únicamente bajo él, que es lo que diferencia a lo mejor en Google, en ChatGPT, que utiliza la web para poder buscar cualquier tipo de información, o Gemini, que pues, tiene un motor que todos conocemos, el motor de Google, que es demasiado fuerte, es muy muy bueno, y que es lo que básicamente utiliza para poder arrancar. Oh, ok, muy interesante. Bueno, chicos, nosotros vamos a tocar, ya que se presentó Luis, él está en Ciudad de México, no está aquí en Querétaro, pero vamos a tocar algunos temas sobre lo que es la inteligencia artificial. Creo que ya muchos han visto que mucha gente, muchos creadores de contenido, incluso DJs, han utilizado la IA para crear canciones. Entonces, ahorita vamos a hablar, no sé Luis, ¿tú qué piensas sobre este tema de cómo está abordándose en la música la inteligencia artificial? Porque si bien esta ayuda a que sea más ágil, a que sea a poder hacer las cosas más versátiles, a que sea todo un poco más rápido, los procesos que se hacen manualmente por las personas, pues no tiene esta característica, ¿no? De emoción, de la creatividad que se le pone como seres humanos que somos y la originalidad, ¿no? No sé tú qué piensas sobre esto en cuestión de cómo se está abordando. Yo creo que por ejemplo, la creatividad no se puede aprender. Soy de la idea de que uno ya tiene esta creatividad. Puedes aprender a desarrollar habilidades, sin embargo, la parte artística y creativa, que aunque también se desarrolla, por ejemplo, un
pintor puede tener esta creatividad y la parte de poder hacer. Sin embargo, puede absorber conocimientos para poder mejorar técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Así como un músico ya tiene creatividad, pero si empieza a lo mejor a estudiar y aprender a tocar distintos instrumentos, aprender composición, etcétera. Entonces, la creatividad ya la tiene. Sin embargo, al momento de tener herramientas, pues también puede desarrollarlo más. Aquí el problema a lo mejor de la inteligencia artificial en cuanto a la música ya deberse a que pueden surgir muchos artistas o canciones que son muy genéricas. De por sí creo que ya tiene unos años que estamos, o sea, que se está haciendo música muy, muy básica. Como el reggaetón. Entonces, haciendo... Que es algo algo así, sí, repetitivo, ¿no? O sea, justamente. le pones ahí a una frasecita pegajosa, un ritmo pegajoso y tan y tienes un exitazo. Sí, Digo, no juzgo exactamente, a o los sea, que les utilizas gusta el una reggaetón. base de batería, utilizas una base lo haces loop y demás. Básicamente tiene, no sé, 3 párrafos, un coro y listo, ¿no? Ya tienes básicamente una canción que puede ser un hit. Pero, ¿qué es lo que pasa si agarramos a personas verdaderamente artistas, verdaderamente creativas y les das la inteligencia artificial? Creo que eso sería bastante interesante, podría a lo mejor sacar algo más y podría tal vez no perder esta parte creativa, podría tal vez ayudarle, podría muchas veces siento que, y porque yo convivo con muchísimos artistas, convivo con cantantes, convivo con músicos y demás, entonces muchas veces tienen el problema como de el blackout, bueno, se bloquean y ya de plano ya no pueden a lo mejor continuar recomponiendo, además, tal vez la inteligencia artificial les podría ayudar bastante a terminar de componer una canción, tal vez la letra, tal vez el sonido y demás, pero a final de cuentas si ellos continúan después tocándolo estaría perfecto. Creo que como herramienta es bueno, sin embargo es peligroso porque muchos artistas podrían estar en este caso en peligro y estaríamos entonces teniendo pues música muy, muy, muy básica que no tiene sentimiento, que busca únicamente vender, que realmente no tiene esa complejidad humana, ¿no? Que es lo que caracteriza por lo regular a la música. Y estamos hablando de toda la música en general, o sea, hablo de salsa, hablo de reggaetón, incluso porque hay reggaetón también que está compuesto muy bien, hablo de música rock, hablo de música pop, hablo de música clásica, hablo de jazz y todo esto. Si lo utilizas como una herramienta, creo que puede funcionar bastante bien y puede ayudar muchísimo, siempre y cuando pues también no dejes que la inteligencia artificial haga todo el trabajo. Si hay algo que he aprendido de la inteligencia artificial es que mientras más específico seas con tus indicaciones, con las instrucciones que tú necesitas que siga y con el paso a paso de lo que quieres como producto final, te va a dar un producto bastante bueno. Si eres muy, muy básico, o sea, si tú agarras y le dices incluso a ChatGPT, hagan la prueba cuando puedan, si le dices a ChatGPT, ayúdame a componer una canción de reggaetón, que dura aproximadamente esto, y le das una base muy, muy simple, te lo va a creer y lo va a hacer así y muy probablemente lo puedas hacer hasta que pegue, ¿no? Y al final de cuentas la puedes registrar. Me parece que ya empiezan a haber regulaciones un poquito en cuanto a la inteligencia artificial y cómo registrar las canciones, porque tengo un amigo que justamente está haciendo música con inteligencia artificial y cuando fue al INPI sí estuvo batallando algunas cosas, creo que no pudo registrar la música como tal porque son sampleos y demás que vienen protegidas, digamos, por el programa que él utilizó, pero pudo registrar el nombre de la canción, pudo registrar la letra de la canción y pues bueno, esto ya es igual un paso. Sin embargo, sí creo que necesita incluso muchísimas más regulaciones para poder proteger artistas, músicos, etcétera. Sobre todo los derechos de autor, ¿no? ¿Te refieres? Sí, 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 justamente de los derechos de autor, digo, esto es algo que es vital para todos, ¿no? Derechos de autor, las voces de los cantantes. Últimamente podemos encontrar en internet muchísimo esta parte de no, una canción de Queen, la toman y de repente ponen, ¿no? Con la voz de Kurt Cobain, con la voz de James Hetfield de Metallica, con la voz de Chester Bennington de Linkin Park. Entonces como que te graban pedacitos y demás, y así. Afortunadamente este tipo de canciones solamente las vemos en videos, en reels y cosas así, y yo esperaría
obviamente por derechos de autor no estuvieran generando también ganancias, porque creo que no sería justo para el autor justamente. Y afortunadamente no se suben a plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal, etcétera, que también no estén generando y que no se hagan tan famosos, sino después, imagínate, está un Luis o una Karen que nada más se dedica se me ocurre hoy cómo sonaría tal canción con la voz de tales artistas, y simplemente estás quitando eso, le estás quitando la esencia y todo, y creo que como experimento está curioso, está chistoso, lo escuchas y dices, ok, la verdad está interesante escucharlo, no está padre que como que se empieza a generar o tener una ganancia con este tipo de cosas. Tipo un capítulo para Black Mirror, ¿no? Ahora, bueno, Ándale. hablábamos de Gemini y de ChatGPT. Para los que no saben, pues son dos IAs que son completamente diferentes. Creo que lo que es Gemini es más como para información factual. Factual significa que es para información fundamentada. Y ChatGPT en este caso es como más para brainstorm, ¿no? O sea, para como esta lluvia de ideas cuando quieres tener la revisión de algo, o es una técnica para que nos ayuda a nosotros para, por ejemplo, revisar textos que sean más rápido, no sé. Para los que no entienden, sobre todo las personas más grandes, que es brainstorming creativo, pues es eso, es lluvia de ideas. O sea, cuando tú tienes una idea y quieres como que abordar varias cosas, ¿no? Platícanos un poco la diferencia, Luis, tú que tienes un poco más de experiencia, en qué se utiliza ChatGPT y en qué se utiliza Gemini. Sí, mira, por ejemplo, ChatGPT en este caso soporta texto, y en versiones las más recientes también puede interpretar a lo mejor imágenes, pero hay que recordar que en el caso de ChatGPT, bueno, en los dos hay suscripciones, ¿no? Pero en ChatGPT sí ya empieza a tener varias limitaciones. Ya después de cierto tiempo te empieza a decir, ok, ya excediste tu límite de utilizar esta versión, vas a empezar a utilizar versiones más viejas para poder seguir corriendo lo que necesitas. Para la generación de imágenes y todo eso me parece que te deja 2, 3 por día más o menos, si no ya después tienes que esperar 24 horas y este tipo de cosas. En el caso de Gemini, fue diseñado como desde un inicio para ser multimodal o multifuncional, que te maneja el texto, las imágenes, el audio, video, los códigos, y no tienes tanta esta restricción, a pesar de que también tienen su de pago, no tienes tanto a lo mejor esta restricción como de utilizarlo cada cierto tiempo. Yo he creado muchísimas imágenes ahí en Gemini, y la verdad es que puedes crear, no sé, 100, 200, 300 imágenes en un día y no tienes como este límite. Pero sí hay una diferencia de calidad, la verdad. Sin embargo, GPT, por ejemplo, algo que me sorprende mucho y algo que me ha gustado bastante es que va aprendiendo muchísimo de ti. Entonces, a mí me funciona muchísimo porque justamente descargas todas tus ideas ahí. O sea, de repente se te ocurre algo y, no sé, un proyecto. Oye, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, ahorita tengo la idea así, 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 así. Entonces, le empiezas a dar como todo lo que se te acaba de ocurrir, y te ayuda, por ejemplo, a estructurarlo. Ok, podrías Okay. empezar haciéndolo así. Podrías comenzar con esto. Tal vez, por ejemplo, las personas que están empezando a hacer un podcast, que están empezando a hacer videos en un canal en YouTube y demás. Entonces te puede ayudar a hacer una estructura. Okay. Te puede a lo mejor decirte, ¿sabes qué? Puedes tener tal vez estos temas, puedes hacer estos temas. Al final de cuentas no te está haciendo el trabajo, solamente te está ayudando a tener una estructura. Habemos gente como yo que la verdad no tenemos mucha estructura, y te sirve porque descargas toda tu mente ahí y Hazme te todo ayuda y mi te da un paso a podcast. paso. Sí, Con mi entonces, personalidad. por ejemplo, Imposible. en donde estaba trabajando, que vendíamos la inteligencia artificial, pues era la idea que lo utilizaban las empresas. Descargas manuales, procesos, y Ok. cuando un empleado o cuando algún cliente tenga una duda, por ejemplo, de una aseguradora, descargas tú todos los formularios de las aseguradoras, todo lo que incluye, lo que no incluye, las probabilidades que hay, etcétera, lo descargas directamente a la inteligencia artificial, y un cliente o un mismo usuario puede hacerle una pregunta. Oye, acabo de chocar mi carro, pasó así, así, así. Aplica mi seguro, y la misma inteligencia artificial te puede decir, como ya leyó todo, ya se aprendió todos los procesos y ya sabe todos los manuales, te puede decir, ¿sabes qué? Si aplica o no aplica.
Fíjate que Eso, tengo por ejemplo, ahí, te ayuda muchísimo para no estar leyendo manuales de 200 páginas y secciones y cláusulas y demás. Y la verdad es que te simplifica el trabajo. fíjate que ahí hay como un pro y un contra, ¿no? O sea, el pro, tú lo estás diciendo es exactamente, o sea, hay muchas maneras en que la inteligencia artificial nos hace más fácil la vida, en que la inteligencia artificial te hace o te agiliza ciertos procesos que no tienes que cargar, o sobre todo cuando son cosas como instructivos que abordan demasiada información, Ujú. pero creo que la gente incluso ya lo está tomando como algo, eh, toman a ChatGPT como algo emocional, ¿sabes? Como su Sí, confidente de sí, sí. cabecera, como el médico de cabecera. O sea, conozco gente que le pregunta si algo, o una enfermedad o lo que sea, oye, ChatGPT, casi casi, ¿qué tengo, no? Como si fuera su médico de cabecera y dices, dude, no puedes como que basarte nada más o exclusivamente viendo lo que te dice una máquina y no ir al doctor, ¿no? O sea, creo que para eso también, eso es como los pros y los contras de lo que hablamos de la inteligencia artificial. O sea, sí está bien, pero debe, como tú lo decías, tener ciertos límites. O sea, es un complemento, más no debe ser algo en lo que confíes tú al 100%. Ahora, justo lo que decías de lo de las imágenes, esa es otra es otro de los peros, ¿no? En la inteligencia artificial, por ejemplo, la manipulación de información. No sé si ustedes se acuerdan que hace no mucho apareció en Instagram y en redes un canguro que quería subir al aeropuerto y tenía hasta su boletito y todo. Y todo el mundo estaba jactado con Sí. eso y dijo, no lo dejaron subir, pobrecito. Nadie sabía que era algo que había creado una Inteligencia inteligencia artificial. artificial. O sea, puede tener este grado de manipulación, lo que llamamos en este caso deep fakes, que son precisamente imágenes o datos ficticios que crea una inteligencia artificial y puede incluso afectar, no sé, en la opinión pública, ¿no? O sea, en cuestiones de gobierno, en muchas situaciones que ya son un poco más críticas y la gente se lo va a comer. O sea, la gente pan y circo, decían por ahí. No sé tú ahí qué piensas de Sí, eso. Está un poco complicado el problema, también. el problema es que la inteligencia artificial sigue siendo para muchos de nosotros muy nueva. Entonces, y está avanzando muy rápido. Yo veo a mi hermana de repente que ve videos así está viendo los reels y demás y se ríe mucho porque está viendo videos de gente que se cae y cosas así. Pero cuando me acerco a ella a ver los videos, me doy cuenta que todos son inteligencia artificial. O sea, ya hasta te inventan los videos de situaciones chistosas para que tú también te estés riendo acerca de eso. Justamente ahorita lo que decías del canguro. Pero es que si ves la imagen del canguro, o sea, la verdad es que Sí se sí se ve ve irreal, real. ¿no? O sea, sí, o sea, sí o sea, si te pones a pensar es como, no, y es que sabes que hace mucho tiempo sacaron una imagen de un panda viajando en un avión. Ok. Entonces, esa imagen es 100% real. Este panda lo ponían en un asiento directamente pues, de un pasajero y al lado venía su cuidador. Entonces resulta que los pandas, por ser animales en peligro de extinción, viajan directamente con los cuidadores como si fueran un pasajero para que no tengan que viajar en la parte de carga, no se estresen y no sufran, digamos, como daños. Ok. Y el cuidador esté todo el tiempo atento al panda y lo pueda alimentar y pueda entonces, como estarlo ahí, ¿no? Digamos, viéndolo. Esa imagen es 100% real y esto es algo que se hacía cuando necesitaban que algún panda viajara de un país a otro. Entonces ves la imagen del canguro y pues te hace lógica, ¿no? Obviamente, pues no, o sea, como está así con su boleto, no debería ni de tener boleto, no tienen boleto, ¿cómo crees que van a tener boleto este tipo de animales? Exacto. Pero mucha gente se lo creyó. Llevaba su mochilita, además, creo que tenía su mochilita y también, y así como que lleva sus juguetes, entonces, pues no, pero era lo que yo decía, que ahorita la inteligencia artificial es muy nueva para nosotros, pero ya está muy avanzada, cada vez va mejorando muchísimo. Entonces cada vez le pides hacer una imagen, le pides hacer un video, le pides... Además hay muchísimas otras, ¿eh? O sea, ahorita estamos hablando de Gemini, de ChatGPT, pero hay muchísimas más en las que te hacen videos, te hacen imágenes más realistas. Y si consideras que nosotros regularmente, o la gente regularmente utiliza
las versiones gratuitas, pero que hay gente que utiliza la de paga y las versiones muchísimo más plus, esas versiones te trabajan las cosas 100 veces mejor, pues entonces, digo, porque además, básicamente cualquiera que tenga la posibilidad de pagarlo tiene acceso a este tipo de herramientas. Esa es otra cuestión, ¿no? Y aparte, lo que mencionábamos, creo que tiene este pro y contra. El pro, ya no nos lo has mencionado, te ayuda a agilizar varios procesos, es eficiente, pero por ejemplo, para la gente adulta, pues en este caso ellos tienen que adquirir una formación constante para poder manejar ciertas aplicaciones nuevas, ¿no? Y actualizarse constantemente. Esto hace que los desplacen obviamente en los empleos y no solo tal vez a la gente mayor, sino a mucha gente que tal vez no tiene conocimiento de la tecnología. O sea, aquí en México sobre todo sabemos que no hay una posibilidad o un alcance para todos en cuestión de tecnología. Y creo que eso también es como la parte del contra de que puede desplazar la parte de pues, la gente que trabaja en empresas, ¿no? No sé tú qué piensas sobre esto. Probablemente esto es algo que vamos a estar viendo dentro de 1 o 2 años máximo, pero la gente tiene que empezar a aprender a utilizar este tipo de herramientas. ¿Qué fue lo que sucedió con muchos con el Excel? ¿No? Mucha gente aprendió a utilizar Excel Todos en el nosotros, trabajo, poco generación a poco millennial. y demás, ¿no? Pero gente que de verdad tomó cursos, tomó diplomados de Excel y demás, o sea, es gente que en serio sabe sacarle provecho a esta herramienta. Entonces, ¿qué va a pasar? En unos años, algunos van a saber utilizar un poquito estas herramientas de inteligencia artificial y otras personas van a estar certificadas, van a tener diplomados, etcétera, para poder sacarles el mayor provecho a estas herramientas. Yo actualmente he tomado un par de cursos gratuitos también de inteligencia artificial que te enseñan a utilizarlos más que nada para tus negocios. Está más enfocado como a negocios, tal vez pequeños, grandes, pero negocios como personales, negocios de ventas, negocios, tal vez una florería, tal vez si vendes ropa, cosas así. Pero al final de cuentas, tú lo aprendes, tú lo entiendes y después tienes que saber, una vez que lo pongas en práctica, debes de poder saber aplicarlo a tipo de negocios. Entonces, la idea es que aprendas a utilizarlo y con base en eso se puede manejarlo. Ahorita, de todas maneras, no creo que los trabajos, la verdad lo veo un poco difícil porque es una herramienta que sigue necesitando de, de manos humanas para que pueda llevarse a cabo, para que pueda sacarle el mayor provecho. Nosotros incluso cuando estábamos en esta inteligencia artificial, decimos, a ver, no te va a ahorrar dinero, incluso te puedo decir que no te va a ahorrar personal, pero te va a ahorrar tiempo. El personal que tengas que regularmente se dedica a agendar citas, que regularmente se dedica a revisar documentos, que se dedica a todo este tipo de cosas, pero que lo hace manual, o sea, que revisa los documentos físicos, o digamos que revisa una carpeta de documentos y se mete a la computadora a estar viendo página por página y en donde una cierta cosa, esa persona la va a seguir necesitando. Sin embargo, ahora va a tener una herramienta que le va a ayudar a encontrar información mucho más rápido, lo cual va a permitir que en vez de gastarse 2 horas buscando esta información, a lo mejor se tome 5 o 10 minutos y tenga este resto de tiempo para poder enfocarlo en otras actividades que a lo mejor sí requieran de esta persona físicamente. Justo, le diste el clavo, ¿no? Y lo acabas de decir. No te va a ahorrar personal, no te va a ahorrar dinero, pero te va a ahorrar Ni dinero. tiempo. Y ese Sí. justamente es el miedo de todas las personas, creo la mayoría, sobre todo aquí en México, de decir, nos va a desplazar, ¿no? De por sí, o sea, cuánta maquinaria precisamente que maneja inteligencia artificial, no sé, en las empresas automotrices, cosas por el estilo, están desplazando empleos de manos humanas. Eh, Creo que es posible, como dices tú, que vaya de la mano, que no les va a ahorrar dinero precisamente a las empresas, no te va a ahorrar personal, pero te va a ahorrar mucho tiempo, efectivamente. Y eso es lo más importante. Y creo que también para nosotros eso nos ayudaría para agilizar y poder organizar nuestro tiempo de cierta manera que nos permita hacer más actividades dentro de nuestra área de trabajo, ¿no? Ahora,
parte de las normativas, fíjate que estaba leyendo justo hoy en la tarde. Por ejemplo, no sé si sabían, o algunos sí, algunos no, pero existen autos que ya son autónomos. Los autos autónomos están, por ejemplo, en Estados Unidos y en China. Y está muy padre, ¿no? Porque de alguna manera, pues prestan, digo, las empresas, hay empresas que dan estos servicios, pero hay una pequeña problemática con esto. Sobre todo si tienes un accidente, ¿no? Porque al tener un accidente no hay como una persona responsable o alguien que se haga responsable en ese momento de decir lo que es de vida o muerte. Y aparte de esto, o sea, está el problema legal que no existe una regulación en este ámbito y si tú demandas, tienes que demandar directamente al fabricante, o sea, ni siquiera es a la persona que te presta el servicio. No sé cómo ves esto, Luis, está un poco complicado, ¿no? Es un poco complejo también. Creo que debería, o sea, para empezar, no debería de estar sucediendo eso, pero hay que pensarlo de esta manera. En México, por ejemplo, hay muchísimas personas que a lo mejor no tomaron algún curso, no tomaron alguna clase, no saben manejar y entonces evidentemente no saben utilizar direccionales, no saben las reglas de tránsito, etcétera. Entonces, esto es algo que viene precargado en los carros inteligentes que te ayudan como a manejar. Ahora, que yo sepa, estaba únicamente recomendado en vías un poco más rápidas y libres. Ok. Entonces, se supone que no se debería de utilizar en tráfico, no se debería de utilizar cuando hay mucha gente, etcétera. Y en sus ciudades tan concurridas, o sea, bueno, calles tan concurridas como lo es a lo mejor en la mayoría de las calles de México. Porque no tenemos la cultura de cruzar en las esquinas, utilizar los puentes peatonales. Entonces, al final de cuentas, tú Sí, dejas al carro Made in manejar solo y no hay México, bronca, ¿no? Solo pero te aquí. va a cruzar un peatón, se va a pasar a media calle, se va a aventar el carro, te va a pasar una bici, te va a pasar una moto, y al final te va a pasar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, en este caso Del del peatón, del conductor, ¿no? motociclista, del Sí. ciclista, de la persona que estaba manejando, de la persona que decidió que el carro manejara o de la empresa que únicamente dio la herramienta y en este caso pues dijo, "Ahí está la herramienta, estas son mis consejos para poderlas utilizar, mis recomendaciones, ustedes saben cómo utilizarlas. Si no lo utilizas de esa manera, pues si compras un arma y tú matas a alguien, ¿es culpa del fabricante Pues no, o de la puede ser persona un que compró el error arma? de uso también, no lo sé, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. O sea, lo que estás tratando de dar a entender es que como puede fallar en la inteligencia artificial, en este caso en los carros autónomos, puede de ser comparativo con alguien que no sabe manejar aquí en México y que tiene un accidente también. Sí, exactamente. Si tú, por ejemplo, utilizas la inteligencia artificial para que haga tu trabajo, y esto es algo que a lo mejor la gente no se da cuenta, ChatGPT y Gemini todavía tienen errores, Sí, todavía claro. se siguen equivocando, todavía hay mucho. Entonces, si tú le pides que te haga un resumen, que te haga un trabajo, que te haga tu tesis, por ejemplo, y lo entregas así y a la media hora viene cargado de errores, ¿de quién es la culpa? Sí, de la persona, ¿no? Al final son algoritmos creados también o en este caso organizados por personas. Entonces, siempre hay un margen de error. No porque sea algo de la inteligencia artificial, quiere decir que va a ser 100% viable o 100% perfecto, ¿no? Exactamente. Y creo que ese es Entonces, también otro pero. O sea, perdón, porque hoy en día, no, por no, no. ejemplo, en las universidades, pues lo aplican para hacer exactamente eso. O sea, se habló mucho durante mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera y era en línea por parte de la UNAM, mucha gente estaba entregando tesis por medio de inteligencia artificial hasta que se empezaron a dar cuenta, ¿no? Entonces ya usaban ciertos filtros los docentes o incluso al calificarte o para que te pudieras graduar, ya usaban muchos filtros para que ellos
pudieran revisar que no estuvieras usando inteligencia artificial. Yo creo que eso es algo que o ya se está implementando o se va a implementar en todas las universidades y escuelas, sobre todo en la cuestión de cuando ya te vas a recibir y vas a hacer una tesis, porque imagínate que te toque un doctor que hizo su tesis o hizo su proyecto final o lo que sea con inteligencia artificial, ¿no? Dices, oye, pues ¿en qué manos estoy? Probablemente no estaría bien que solamente lo hiciera con inteligencia artificial y ni siquiera lo revisara y así lo entregaran, ¿no? Pero, por ejemplo, te puede ayudar a buscar la información, a encontrarla, ¿no? A lo mejor fichas bibliográficas, todo ese tipo de cosas que a lo mejor sí te puede ayudar, que sí pueden llegar a ser un poquito tediosas. Siento que está bien, pero volvemos a lo mismo. El tema también es que abusamos de eso y no lo utilizamos a lo mejor como una herramienta, sino como un hazme todo el trabajo. En vez de un Y eso ya no complemento. está bien. Exacto. Claro. Como ha sido todo, ¿no? Yo me acuerdo, creo que somos casi de la edad, todos los que son treintañeros, que somos millennials, nos tocó como el inicio del internet, ¿no? Cuando todavía se conectaba y hacía este ruidito extraño y tenías que esperar horas a conectarte. Creo que el internet fue creado para agilizar precisamente en cuestión de tiempos, para conectar a la gente. Y nosotros como personas, como seres humanos imperfectos que somos, la verdad, y como siempre, usamos las herramientas que son para un bien, para un mal, ¿no? Porque cuando nos íbamos a imaginar que a partir de la creación precisamente del Internet, pues iba a venir cargado de muchas responsabilidades que también son negativas, ¿no? Como lo es la pornografía, bueno, el no porque nos van a Ahí blipéalo. por el no por no, o no sé, la cuestión de las redes sociales que en su momento fueron creadas, nosotros nos tocó el Messenger, que prácticamente era como lo wow, y cuando empezabas a conectar con gente de otros estados y así, nunca nos imaginamos que después íbamos a poder conectar con personas del otro extremo del mundo, ¿no? Y al final, pues eso, para eso era Facebook, para eso era Messenger, para eso era Hotmail, para estar en contacto con personas que tal vez no estuvieran en la cercanía a distancia, pero pues al final lo hicimos de manera negativa, ¿no? Y creo que es lo mismo con la inteligencia artificial, está muy criticada, lo vemos como algo malo porque es algo nuevo y a las personas nos da miedo lo que no conocemos, pero tiene muchas partes positivas si las sabemos manejar bien. Aunque más bien aquí el miedo no debe ser a la inteligencia artificial. Creo que en mi opinión el miedo debe ser a que la gente nuevamente utilice esta inteligencia artificial para hacer las cosas negativas. Justamente para, en vez de simplificarse el trabajo, hagan cosas negativas para que permitan que haga todo su trabajo. Eh, Siempre van a haber malos usos de todo, ¿no? La verdad es que siempre van a haber muy, muy malos usos de cualquier lugar. Creo que todo depende de nuestra cultura, nuestros valores y de cómo nosotros también hayamos sido entonces, tal vez educados, ¿no? Entonces, eh, siempre vas a tener una persona que robe, siempre vas a tener una persona que se le haga más fácil guardarse las cosas, siempre vas a tener una persona que se afloja, siempre va a haber todo ese tipo de cosas, pero es dependiendo de cada quien y cómo aprendan a utilizarlo. Hay mucha gente que aprende a utilizar estas herramientas, que de verdad les saca provecho, que de verdad hace algo bueno. Nosotros estábamos vendiendo esta inteligencia artificial y nos llamó una florería y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Llevo ya como 3, 4 locales que abro y se me está saliendo un poquito de las manos los pedidos. Quiero facilitarme la vida. Y eso es algo para lo que pueden utilizar este tipo de herramientas. O sea, él de plano estaba buscando, necesito que se puedan hacer las compras directamente desde WhatsApp, necesito, porque mi florería está creciendo mucho y quiero que crezca más. Entonces, hay gente que busca en buena onda y que busca este tipo de herramientas para utilizarlas de una buena manera, para ayudar a sus mismos negocios a poder crecer. Y creo que es el camino que deberíamos de llevar, incluso como lo mencionaste ahorita en la parte artística o musical.
hay gente que lo está utilizando bien, que no le está diciendo, créame la canción, todo completa, de pies a cabeza, con toda la música, con toda la letra, algo que pienses que sea un hit y ya nada más lo sube y pues ya. Sino que hay gente que está diciendo, ok, tengo la mitad de esta canción, tengo la mitad de esta letra, dame ideas para poderla terminar. Le da ideas y a lo mejor no toma todo completo, nada más toma unos cachitos y le ayuda a terminarla, ayúdame a darle una base de batería, cosas así que son como un poquito más, digamos, no sencillas, pero no está pidiéndole todo el trabajo completo. Que no debes hacerlo manual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los DJs, si quieres cortar cierta pista o aislar cierto sonido, la inteligencia artificial te ayuda a hacer esto y sin necesidad de crearte la canción, simplemente como una herramienta o un complemento para que tú puedas crear una canción que tú estás haciendo originalmente, ¿no? Y pues sí, Justo, efectivamente, como decíamos, creo que lo malo es que siempre va a haber gente que lo haga o use las herramientas para algo negativo. Y pues ahora sí que aquí hay opiniones divididas. Ustedes tendrán su propia opinión de si creen que es algo positivo, algo negativo. Nosotros ya les hablamos un poquito o ya les aperturamos un poquito el panorama para que tomen ustedes sus propias ideas de lo que ya hablamos. Y bueno, pues vamos a salirnos ya un poquito más de este tema serio. Y como saben, a mí me encanta hablar de música, es una parte principal en este podcast. Y yo ya le había pedido a Luis que me escogiera 3 canciones, las cuales ya van a ver cargadas en la playlist. Pero Luis, cuéntame un poquito más de qué canciones son, qué banda es y por qué decidiste estas canciones, en qué te han ayudado estas canciones en parte de tu vida. ay, qué buena pregunta. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Yo creo que la tercera canción que te pasé fue la de Manuel Medrano. Ah, sí, Se me llama sorprendió Mi... un poco. Para alguien rockero. hace 2, 3 semanas, 2 semanas creo, fui a su concierto en el Palacio de los Deportes. Ujú. Tengo que admitir que no conocía muchas canciones de Manuel Medrano, pero estuve escuchando más porque fui con una amiga, su prometido y otra chava. Y entonces, pues bueno, me puse a hacer mi tarea y demás. Y es como ese tipo de canciones que te atrapan, ¿sabes? O sea, yo me considero una persona romántica. Ok. Y en ese momento sí fue algo como que me pegó, fue algo que la canción habla realmente como de amor, pero un amor bonito, o sea, como de me tienes enamorado, me tienes así, o sea, estoy pensando, me gustan mucho sus canciones porque son románticas, pero no son dormidas, ¿sabes? No están hablando del desamor, no están hablando que la pasó mal o así, sino está hablando como de estoy súper enamorado y así. Esa canción en particular me parece increíble porque la mayoría de sus canciones o las que yo conocí antes sí eran un poquito con otro ritmo, un poquito a lo mejor como un poquito más de jazz, algo más tranquilo, pero esta canción me encanta muchísimo porque tiene un poquito más de funk. Justo. Recuerdo que alguien hizo el comentario en el concierto como de, güey, suena como que a Luis Miguel, no la voz, sino los fondos, toda la música, etcétera. Entonces me gustó muchísimo y es algo que estuve escuchando un poquito antes del concierto, me encantó escucharla en vivo y saliendo de escucharla en vivo, pues quedé maravillado y fue así como de, ya sabes, o sea, hasta ahorita van 2 semanas del concierto y casi diario lo estoy escuchando. Entonces, Fíjate que me gustó no mucho. sé, Yo son de esas... de él había escuchado una que se llama La mujer que bota fuego. En lo personal esa canción me Ah, gusta sí, mucho de él. Es con esta Natalia Jiménez, que era de La Quinta sí, Estación. Y me sí, sí, encanta sí, esa justo. canción, me encanta. Si no la han escuchado, escúchenla, se las recomiendo. Pero esta canción que me mandaste, me puse a escucharla porque claro que escuché. Las otras dos ya las había escuchado. Pero esta que me mandaste, me puse a escucharla y me gustó mucho porque en efecto trae este fondo como funk. Pero ese funk, a mí se me hizo más como ese funk de la época de nuestros papás, ¿no? De ese viejito como de los setentas. Y se me Sí, hizo muy justo. extraño en una música de una persona pues que canta en español, porque la mayoría del funk mucha gente lo ocupa, pero es más en bandas que son extranjeras y que es en inglés. Entonces,
Me gustó el ritmo, me gustó la letra y sobre todo pues la voz de Manuel Medrano, pues es muy buena, o sea, es bueno. Pero no Sí, nos la voz de dijiste Manuel cómo se Medrano es llama la una canción. joya. La canción se llama Miel, es de Manuel Medrano, muy buena, escúchenla, de verdad, les va a gustar, 100% recomendada. La recomendamos. Para, sobre todo si están muy enamorados. Y bueno, las otras Cuando, dos. sí, ¿sabes qué? Puedes empezar tu día, yo me la pongo para ir al trabajo y en lo que voy quedando, y es de esas que te activan, ¿no? O sea, que sales, la escuchas y ya, te devuelves al trabajo. Te cambia el mood. Sí, sí. Muy bien. Y las otras dos canciones, dinos cómo se llaman, Luis, y por La qué. segunda sería 365, que es de Shinedown. Y es que creo que las tres las escogí justamente por conciertos. Ok. Shinedown lo acabo de ver este fin de semana, el sábado, lo vi en el Notfest, en el estadio Fray Nano, y pero esa canción yo ya la conocía, me gustaba mucho, la verdad. Es un EP pequeño que sacaron, me parece son 3, 4 canciones, no, 4 canciones, si no mal recuerdo, 4 canciones que sacaron en este año. Y en este EP viene esta canción que se llama 365, es 365. Eh, la puse porque cuando la conocí me equivoqué totalmente con el significado. Entonces, creo que si no investigamos un poquito más de las canciones o algo así con respecto de qué hablan o el trasfondo demás, podemos a veces equivocarnos. Entonces, si no mal recuerdo, yo la escuché un poco con el corazón roto. Ujú. Y por la Y melodía te entonces le di un pensaste que era algo de desamor. Puede sí, pasar. sí, 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 y por la letra y todo esto, entonces pensé que era mal. Sin embargo, ahora que fui al concierto del sábado, el cantante habló, el vocalista habló de esta canción antes cuando la presentó, antes de cantarla, y justamente dijo que se trataba de cuando pierdes a una persona, o sea, cuando fallece una persona. Ok. En particular, él habló de un papá, pero después agarró y dijo, o sea, es cualquier persona, cuando pierdes a un amigo, cuando pierdes a un hermano, cuando pierdes, o sea, pero cuando pierdes a esta persona se va a otro lado y demás. Entonces, platicó todo esto de cerca de la canción y el momento en el que la canta, pues te cambia totalmente la perspectiva que tienes de la canción. Y obviamente sí dije, creo que la regué, no iba por No era de ahí, desamor. Uy, no era de desamor, my fault. pero dije, está muchísimo, ay, perdón, dije, está muchísimo mejor, o sea, creo que el verdadero significado me gustó mucho más. Claro, porque habla de pérdida, pero una pérdida de un ser querido cercano, no de un amor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, justamente por eso en la canción, en la letra de la canción dice, if I could hit you right on the que si pudiera viajar en una máquina de tiempo, la utilizaría para traerte de vuelta. Qué bonito. Y qué bonito porque justo es lo que siempre les he dicho, chicos. O sea, la música tiene una perspectiva tan diferente para cada persona. O sea, podemos escuchar la misma canción y va a significar algo distinto para cada quien. Cada quien le va a dar el significado dependiendo su experiencia y sus vivencias, ¿no? En este caso, bueno, Sí, Luis. y a veces sí significan cosas, a veces no. La vez pasada me encontré con esta canción de Miranda que se llama que Tu misterioso alguien. Ajá. Y si dices, no, hombre, está hablando como de, o sea, si habla tal cual la canción como del desamor y de la parte como de me engañaste o ya estás con alguien más, etcétera. Pero cuando escuchas la entrevista con el vocalista dice, no, la verdad es que incluso la frase de tu misterioso alguien la saqué de la serie, me parece que de Lost. Hablan ahí de tu misterioso alguien, etcétera. Eso no tiene nada que ver, o sea, la verdad nunca me rompieron el corazón, no iba por ahí, no Ok. me engañaron, no tenían a alguien más, nada más escuché eso y se me ocurrió, Me la canté. gustó y pegó. No hay una historia, ajá, no hay una historia detrás de la canción. Ok. Y es una canción buenísima. Muy bien. Y ahora, la tercera canción. Platícanos cómo se llama y por qué. God is a Weapon con, bueno, The Falling in Reverse con Marilyn Manson, una joya de canción del metalcore ahorita, y también me tocó verla este fin de semana, verlos en vivo,
en el Notfest y no sé, ahorita yo creo que va a ser esa mi canción del año, Aparte no es por definitivamente. nada, pero el vocalista es dos Sí. chicos guapos en el escenario. Yo iría por la trama. Sí. Sí, pero esa canción ahorita me trae dando vueltas en la cabeza desde que salió y ahorita más con que lo acabo de ver en vivo. Entonces, definitivamente quiero que sea el número uno de mi soundtrack del año. Perfecto. Pues chicos, las canciones que nos acaba de mencionar Luis ya están cargadas, excepto de la de Miranda, porque esa ya salió ahorita. Sí, no, esa salió, fue una pequeña anécdota. Pero las otras tres ya están cargadas en la playlist, ahí descárguenlo, ya tienen en los videos de YouTube, viene la liga del playlist en Spotify. Y bueno, pues esto sería todo, nos vamos a despedir con estas buenas recomendaciones de música. Y en los siguientes videos, pues de la misma manera, como ya saben, siempre vamos a estar recomendando música. Si tienen algún comentario, sugerencia, duda, lo que sea, estamos abiertos, ¿verdad, Luis? Si tienen más dudas sobre la inteligencia artificial, háganmelo saber. Y pues, no sé, Luis, ¿quieres terminar con algo? Sí, a todos los que están viendo el programa, muchísimo gusto, fue un gustazo estar aquí. Síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Pink Luigi con doble G en Instagram, en TikTok también. Y voy a estar, bueno, ahora estoy haciendo, también tengo un podcast ahí que se llama Pink Mic y voy a estar haciendo algunos videillos por ahí que esperemos que estén saliendo pronto. Lo queremos sacar el 1 de diciembre, pero nos retrasemos mi socio y yo por ahí algunos temas técnicos, pero a más dar el 1 de enero ya estarán saliendo, entonces para poder ver también que vamos a estar hablando de música, a lo mejor un poquito más enfocados en metal, pero queremos también cubrir varios, entonces ahí nos estaremos viendo y pues yo creo que estaré de regreso aquí con Karen en alguno de estos momentos. O ella va a ser mi programa, entonces también estaría buenísimo. Pues apoyen chicos, ya saben, sobre todo si es cuestión de temas de música, nunca está de más aprender, siempre aprendemos música de otras personas que nos ayuda a seguir con nuestro día a día, a sobrepasar momentos difíciles, momentos felices, que la música está en todo, ¿no? En todos los momentos de nuestra vida y creo que no hay nada mejor que aprender de otras personas, de sus gustos, aunque no siempre sean los mismos. Yo en lo personal cuando me recomiendan música siempre la escucho, aunque tal vez no sea de mi agrado, pero ya tengo un juicio para poder decir el por qué sí o por qué no, ¿no? Y no cerrarse a, ay no, porque soy rockero, porque yo soy popero, porque no se cierren, escuchen todo tipo de música, siempre es bueno aprender, siempre aprendes algo nuevo y es muy bonito, les vamos a dejar también, bueno, les voy a dejar también las ligas con lo que nos mencionó ahorita Luis de su TikTok, de su Instagram. Y pues nada chicos, esto sería todo. Muchísimas gracias por vernos. Un gustazo siempre estar con ustedes. Les mando un beso. Que estén bien. Cuídense mucho. Bye. Gracias.